Hola, mi nombre es Renzo Delgado y en esta ocasión voy a defender lo que es la práctica número 1, amplificadores con múltiples transistores. Es indispensable no hablar sobre estos amplificadores con múltiples transistores, ya que los verificamos o los vemos a diario en nuestras casas, como lo que son los amplificadores de sonido, muy común en este tipo de aplicaciones, lo que son amplificadores de audio. También lo vemos en amplificación de señales en telecomunicación. Y pues bueno, es muy importante que aprendamos la implementación de este tipo de amplificadores. Entonces, para esta práctica, el profesor nos pide que diseñemos un amplificador que satisfaga las siguientes características: ganancia de voltaje de 200 voltios, una impedancia de entrada de mayor a 100 kiloohmios, una impedancia de salida de menor a 150 ohmios, la resistencia de carga debe ser de un valor de 1 kiloohmio. Utilice el menor número de transistores posible. En nuestro caso, utilizamos lo que fueron 3 transistores en emisor común. No utilice condensadores ni conexiones a tierra. En su diseño, la fuente de polarización va desde más o menos 3 hasta más o menos 30 voltios. Utilice una resistencia de salida del generador de señales de 50 ohmios. Entonces, yendo a la simulación, aquí tenemos nuestro diseño. Verificamos lo que le estaba diciendo. Nuestro amplificador consta de 3 etapas o 3 transistores en lo que es amplificación en emisor común. Tenemos una fuente senoidal de aproximadamente la señal de entrada de todo el circuito, la señal que vamos a amplificar. En este caso pudiese ser que estuviésemos simulando una señal de audio, por ejemplo. Es de una amplitud de aproximadamente 2 milivoltios en la señal de entrada. Entonces ahora vamos a verificar parte por parte. Primero empezamos por la etapa final para verificar la ganancia de salida que nos pide el profesor. Entonces simulamos. Vemos la señal en la gráfica. Vemos la señal en la gráfica. Aplicamos los cursores y obtenemos aproximadamente una ganancia. Tenemos una amplitud de 43 voltios pico, y si eso lo dividimos entre los 0.2 de la entrada, nos da aproximadamente una ganancia de 200 voltios. Los valores teóricos no coinciden mucho con los de la simulación, pero esto se debe también a los valores reales de la resistencia y este tipo de parámetros. Pero la ganancia la tenemos allí, que es aproximadamente 200 voltios. Ahora lo que hacemos es verificar etapa por etapa. Ponemos el cursor en la primera etapa, que es la principal. Ponemos el cursor en la etapa principal y le damos simular para ver cómo se comporta la señal en nuestra primera etapa. Obtenemos la simulación y vemos que tenemos una ganancia de aproximadamente 1,99 voltios o 2 voltios. 2 entre 0.2 nos da una ganancia de 10 en la primera etapa. En la segunda etapa tenemos lo que es una ganancia, ya vamos a verificarla. Volvemos a simular. Ahora obtenemos una ganancia en la gráfica de aproximadamente, con el cursor vamos a verificarlo, de aproximadamente menos 44. Entonces ese menos 44, que era lo que teníamos hace rato, sería 44 entre 2, nos da una ganancia de 22 aproximadamente. 22 por 10, que era lo que teníamos al principio, eso nos da una ganancia de aproximadamente 220, cercano a lo que teníamos planificado para este amplificador. Entonces, en la última etapa debería ser una ganancia de aproximadamente 1, que pues obviamente por la configuración que tenemos nos da aproximadamente una ganancia de 1. Entonces teníamos, la ganancia anterior era de 22, corremos y ya vimos que en el principio la ganancia con respecto a la señal de entrada era de 200, aproximadamente 215, 220. Entonces
aplicamos el cursor y obtenemos una ganancia aproximadamente de 45. Entonces 45 entre 20, que era el anterior, era el voltaje anterior, que era 45 entre 45, perdón, eran 45 milivoltios. 45 entre 45, eso nos da aproximadamente una ganancia de 1. Entonces por aquí ya tenemos verificado lo que son las ganancias por etapa de nuestro amplificador. Lo dejo con mi compañero Luis, quien va a encargarse del resto de la simulación. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Peña y junto a mi compañero Renzo Delgado vamos a explicar sobre lo que es la etapa en los amplificadores multietapa de la máxima excursión de entrada y de salida para el circuito que tenemos para la práctica. Se determinó experimentalmente que el amplificador para la máxima excursión de entrada podemos usar un máximo de 50 voltios que se determinó experimentalmente, los cuales afectarán el transistor Q1. Vamos a colocar una punta de prueba para ver el comportamiento de la señal. Corremos la simulación. Y vemos acá en la señal de entrada que comienza a atenuarse en lo que es en el semiciclo positivo. Para calcular la máxima impedancia en la entrada colocamos una fuente de voltaje en AC de la magnitud 1 voltio, desconectamos el generador de señal y conectamos la fuente. Cambiamos el esquema del simulador a AC, verificamos los parámetros de la secuencia de AC, que va a ser un barrido de frecuencia desde 1 kHz hasta 1 MHz. Le damos OK y en Pro vamos a agregar una curva. La curva sería la de la fuente B4 entre la corriente de la resistencia R3. Le damos OK, corremos la simulación. Corremos nuevamente la simulación. Vamos a verificar un momento aquí lo de las curvas. Curva. Y vemos la impedancia de entrada del circuito, que tiene más o menos un valor de 105 kHz para la frecuencia de entrada a 1 kHz. Y conforme pues esa resistencia va bajando, conforme la frecuencia va aumentando en hercios. Y para el cálculo de la impedancia de salida del circuito se hará un procedimiento similar, para lo cual desconectaremos la fuente de AC, la moveremos al final del circuito, la conectamos a este nodo y conectamos el generador de señal. Para ello iremos otra vez en agregar curvas, añadiremos una nueva curva y en este caso vamos a sacarlo con lo que es el voltaje y la corriente que está en el capacitor C1, que es el capacitor que está en nuestra salida de los amplificadores. Le damos OK, lo corremos nuevamente y vemos que la impedancia de salida para 1 kHz es de más o menos de 240 ohmios. Conforme va aumentando la frecuencia, la impedancia de salida pues va disminuyendo. Será un barrido de frecuencias para obtener la ganancia del circuito propuesto para las frecuencias de entrada del generador de señal de 100 Hz, 50 kHz, 500 kHz y 1 MHz. Comenzaremos con lo que es de 100 MHz.
Tenemos acá, vamos a cambiar el tipo de simulación. Cambiamos aquí el tipo de simulación, el tiempo, vamos a ponerle que sea 10 microsegundos. Y acá la frecuencia vamos a comenzar con 100 Hz. Ya tenemos la punta de pruebas en la entrada y en la salida. Y corremos la simulación. Vamos a aumentar un poco el tiempo. Bueno, con 100 Hz esta sería la gráfica. Vamos a cambiarlos con 50 es 50 kHz. Kilos. Acá tenemos la frecuencia de la entrada con respecto a la salida. Vamos a ver con la siguiente sería 500 kHz. 500. Volvemos a correr. Vamos a quitar un poco el tiempo de la simulación. Vamos a bajarlo a 10. 50. Esta sería la gráfica con 500 kHz y la de 1 MHz que el periodo es 1 microsegundo. La corremos. Y esta sería pues la verde sería la señal de entrada con respecto a la salida del circuito. Si volvemos en el tiempo, vemos directamente que la ganancia cuando la entrada es de 100 kHz, sería pues esta. Entonces cuando automáticamente graficamos sobre esa gráfica la ganancia de 500 kHz, vemos que aquí con los 2 milivoltios de entrada tenemos más o menos un promedio de casi 200 voltios en la salida. 200 milivoltios, perdón, 200 milivoltios. Entonces aquí en 500 kHz vemos que la ganancia se ve disminuida a un promedio de 70 80 milivoltios. Y cuando lo subimos más a 1 kHz, a 1 mega, perdón, la ganancia va a disminuir aún más. Vamos a correr la simulación. Va a disminuir entre más o menos un 40 milivoltios con respecto a la salida. Entonces esta pérdida de la amplitud de la señal de salida se debe a que, como las etapas no se encuentran aisladas con capacitores de acoplamiento, poseemos esta pérdida. Si en el circuito le colocáramos capacitores de acoplamiento que aislara cada una de las etapas, la amplificación de la salida para la señal de entrada se mantuviera constante
así no habiendo pérdidas en la amplificación de la señal. Eso sería todo, muchísimas gracias.